Definición del contrato. La fiducia mercantil es un negocio jurídico mediante el cual una persona, que vamos a llamar fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra persona, que vamos a llamar fiduciario o fiduciaria. Normalmente es una sociedad fiduciaria autorizada. Y el fiduciario se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada establecida por el constituyente, en provecho de este o de un tercero, que se va a llamar beneficiario o fideicomisario. Una persona puede ser a la vez fiduciante y beneficiario. Solo las sociedades y establecimientos autorizados pueden actuar como Lo fiduciarios. siguiente son los elementos del contrato, los cuales vamos a clasificar en cuatro, que son los sujetos, el objeto, la finalidad y por último la transmisión patrimonial o formalización. Teniendo presente los sujetos como tal, como los elementos como tal, esenciales que son los que tienen carga normativa y doctrinal. Iniciamos con los sujetos. Entre los sujetos tenemos el fiduciante, fideicomitente, que es quien aporta los bienes. Tenemos el fiduciario o la sociedad fiduciaria o el establecimiento de crédito autorizado. Para esto, este es quien recibe los bienes y se obliga a administrarlos o enajenarlos. El beneficiario, que viene siendo el fideicomisario, que es la persona en cuyo provecho se constituye la fiducia. Puede ser el mismo fiduciante. También tenemos el objeto. El objeto vienen siendo los bienes o derechos determinados que se transfieren o afectan al negocio fiduciario, ya sea inmuebles, derechos, dineros, valores, etcétera. Tenemos también la finalidad. Esto viene siendo el fin o destino concreto fijado por el constituyente, ya sea una garantía de obligaciones, administración, inversión, titulización, proyectos inmobiliarios, cumplimiento de contratos, pagos a terceros, entre otros. Y finalmente, como elementos del contrato, tenemos la transmisión patrimonial o la formalización. Según la modalidad que usemos, ya sea un encargo fiduciario o un patrimonio autónomo, podemos implicar o no la transferencia del dominio de la del dominio. La constitución se puede formalizar mediante escritura pública y cánones contractuales. Vamos a hablar de las características principales del contrato, sus principales rasgos jurídicos y prácticos. El contrato es bilateral o plurilateral y consensual. Esto es un acuerdo entre las partes que genera obligaciones y tiene estas modalidades. Encargo fiduciario. El fiduciario administra bienes sin que salgan del patrimonio del fiduciante. No siempre se transfiere la totalidad del dominio. Patrimonio autónomo. Fideicomiso patrimonial. Los bienes se integran a un patrimonio autónomo separado distinto del patrimonio del fiduciario y del fiduciante. Separación patrimonial. Los bienes fideicomitidos que constituyen un patrimonio autónomo deben mantenerse separados del activo, de la fiduciaria y de otros patrimonios. Son afectos exclusivamente a la finalidad del acto y en principio no responden frente a los acreedores generales del fiduciario o del fiduciante. Esto tiene efectos importantes en garantías y responsabilidad. Como tenemos también finalidad determinista, la fiducia está orientada a un fin concreto y temporal. Plazo o condición, la administración y disposición debe ajustarse a esa finalidad. Y tenemos intervención regulatoria. Las sociedades fiduciarias están sujetas a autorización y supervisión por parte de la Superintendencia Financiera y a normas especiales, como por ejemplo el Código de Comercio, decretos y pronunciamientos de las autoridades fiscales y administrativas. Por último, vamos a hacer un análisis de las principales líneas jurisprudenciales que han definido cómo funciona la fiducia mercantil en Colombia. Y vamos a centrarnos en cinco temas claves, las cuales han sido desarrolladas por la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Tenemos primero la transferencia de dominio y la naturaleza del patrimonio autónomo. La jurisprudencia ha dejado muy claro que cuando hablamos de fiducia mercantil con patrimonio autónomo, existe una transferencia real de los bienes. ¿Esto qué significa? Que los bienes no pertenecen ni al fiduciario ni al fiduciante, sino a un patrimonio independiente creado exclusivamente para cumplir la finalidad del contrato. También la Corte Constitucional ha insistido en que esta separación, porque tiene efectos civiles, como la exclusión del patrimonio del fiduciante, también efectos tributarios, ya que hacen transferencia y pueden considerarse una enajenación para la DIAN.
Segundo, tenemos la separación de bienes y protección frente a acreedores. Este segundo punto es clave porque tiene efectos civiles, como la exclusión del patrimonio del fiduciante y también efectos tributarios, ya que transfieren. Como segundo punto, tenemos la separación de bienes y protección frente a acreedores. Este es clave para la protección de bienes de los fideikomitidos. Según el artículo 1233 del Código de Comercio de Colombia y varios fallos del Consejo de Estado y la Corte Suprema, tenemos que los bienes del patrimonio autónomo no se pueden ser embargados por deuda del fiduciante o de la fiduciaria. Tampoco hacen parte del activo de la sociedad fiduciaria. Y se deben administrar con contabilidad completamente separada. Esta protección ha sido especialmente importante en casos de proyectos inmobiliarios donde los compradores demandan por incumplimientos. Los jueces han dicho que el patrimonio autónomo sigue protegido, pero la fiduciaria sí puede responder si actuó mal. Como tercer punto tenemos la fiducia en garantía y su naturaleza jurídica. Este tercer aspecto de la figura de la garantía es una figura usada hoy. La Corte Suprema ha dicho que este tipo de fiducia no crea derecho real, tradicional, como la hipoteca. Esta figura sui generis es creada por contrato. ¿Esto qué implica? Que la prelación frente a otros acreedores depende del contrato y del registro. La ejecución de la garantía no sigue exactamente las mismas reglas de una hipoteca. Y cualquier disputa se debe analizar desde la lógica fiduciaria y no desde los derechos reales clásicos. Ahora, como cuarto punto a analizar, tenemos la responsabilidad de la fiducia. El cuarto tema quizás es el más relevante en la práctica, que porque es la responsabilidad de la fiduciaria. Para eso tenemos sentencias como la CS 3772 del 2022 y la CSC 380 del 2018, además de fallos administrativos recientes que han establecido que la fiduciaria tiene un deber de diligencia profesional muy alto. Los jueces han considerado responsable a la fiduciaria cuando, primero, mezcla bienes del patrimonio autónomo con otros, actúa por fuera de la finalidad del contrato, no verifica la viabilidad de proyectos o incumple deberes de información hacia los usuarios. En esos casos, la fiduciaria puede ser condenada a indemnizar los daños. Como 5 puntos tenemos las implicaciones fiscales y registrales. La jurisprudencia y los conceptos administrativos, especialmente como sabemos la DIAN, ha aclarado que la transferencia de bienes al patrimonio autónomo puede ser considerada una enajenación dependiendo del tipo de fiducia. Existen reglas especiales de transparencia fiscal. Y no es lo mismo un encargo fiduciario que un patrimonio autónomo. Sus efectos tributarios son distintos. Este tema ha sido clave para proyectos inmobiliarios, inversiones, estructuras empresariales que usan la fiducia para optimizar riesgos y cargas fiscales. En conclusión, podemos decir que la jurisprudencia colombiana ha construido un marco claro donde la fiducia mercantil funciona como un instrumento flexible pero altamente regulado de la separación patrimonial, la naturaleza sui generis de la fiducia en garantía y la responsabilidad estricta de las funciones, los cuales son hoy pilares fundamentales para entender esta figura.